Entonces, con nuestra agenda académica, dándole la bienvenida al doctor José Darío Uribe. Él es el presidente del Fondo Latinoamericano de Reservas y nos hablará a continuación sobre la recuperación económica en América Latina. Señor Uribe, muy buenos días, bienvenido. ¿Usted quiere el pointer? Aquí está, doctor Uribe. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero comenzar con un agradecimiento muy especial a Confedecámaras y en particular a su presidente, el doctor Julián Domínguez, por invitarme a estar el día de hoy con ustedes, lo cual hago con el mayor de los gustos. El título, la tarea que me puso el doctor Julián fue hablar sobre la recuperación en América Latina. América Latina es una región con muchas cosas en común, pero también muchas cosas diversas y con comportamientos diferentes. Y por lo tanto voy a ilustrar algunos aspectos que creo que aplican a buena parte de las economías con el caso de 4 países, básicamente los países de la Alianza del Pacífico: México, Colombia, Chile y Perú, como forma de ilustrar esto que está pasando en la región. Voy a comenzar con un antecedente de lo que pasó en 2020, que yo sé que eso está muy trillado, pero lo que pasa es que para entender la recuperación del 2021 necesitamos entender lo que pasó en el 2020. Básicamente lo que ha venido ocurriendo es que las cosas que salieron muy mal y que pasaron muy mal en el año 2020 se han revertido afortunadamente a través de distintas cosas, incluyendo acciones de políticas económicas, como las que nos describía hace unos minutos el señor ministro. Entonces comienzo con los antecedentes. Estos choques del 2020 fue la tormenta perfecta, llamémoslo así. La tormenta, pasaron 1000 cosas. El núcleo de lo que pasó fue la pandemia, pero eso generó una cantidad de cosas. La pandemia y los confinamientos, la obligación a confinamientos, inicialmente en China, después en Europa, después en Norteamérica, después básicamente muy rápidamente en todo el mundo. La caída en las cantidades exportadas, obviamente, porque cayó, se desplomaron las grandes economías del mundo, China, Estados Unidos, etcétera, entonces vino una caída en las exportaciones, una caída en los precios de los productos que nosotros exportábamos, en particular a los países como Colombia, que exportan materias primas, pues tuvieron una caída muy fuerte. El caso colombiano, el petróleo, cierre del turismo, tremendo golpe, digamos, para el turismo mundial y el turismo interno también, obviamente. Caída en las remesas, que afortunadamente fue muy corta, cayeron en los meses de marzo y abril del año pasado y comenzaron a recuperarse realmente de manera sorprendente muy rápidamente. Después de mayo o junio comenzaron a recuperarse, y una salida de capitales en el mes de marzo, por lo que pasó en Estados Unidos, pero con la respuesta tan fuerte de la Reserva Federal, rápidamente eso se calmó, también fue de corta duración. Aquí lo que vemos son choques de oferta, de impedimentos a la producción, choques de demanda y choques financieros al mismo tiempo. Los 3 al mismo tiempo, algo que no habíamos visto, digamos, en la historia reciente del mundo. Pero, ¿cómo estábamos antes de eso? Como región, algunos países aplica más lo que voy a decir aquí que en otros, pero en general estábamos con bajo crecimiento del PIB. Colombia sobresalía, estaba creciendo un poquito más que los otros, pero estaba creciendo menos que lo promedio que venía creciendo o que creció durante buena parte de lo corrido del siglo. Bajo crecimiento de la productividad, tuvieron una presentación del doctor Sergio ayer, tengo entendido, sobre productividad, y ahí pudieron probablemente ver eso: bajo crecimiento de productividad, limitado espacio fiscal y monetario,
pero había espacio fiscal. Ahora les voy a mostrar, había espacio fiscal y monetario, como les voy a ilustrar ahora muy rápidamente. Altos niveles de informalidad, de pobreza, de desigualdad, de densidad urbana. Todas esas cosas se mezclaban en generar un colapso, digamos, de la economía, y también unos enormes costos humanos a través de salud. Sabemos que los informales, los que van en la calle, básicamente las personas con trabajos más básicos son trabajos de contacto, y esos fueron golpeados muy rápidamente y tuvieron enormes dificultades. Factores que afectan negativamente la capacidad de respuesta de la economía, la llamada resiliencia. La resiliencia, lo mencionaba el ministro, y resiliencia, la forma tal vez económica de definirlo, es la capacidad de recuperarnos rápidamente a donde veníamos. Toda esta combinación de factores lleva a dificultades en eso. Aquí no les voy esto simplemente lo pongo aquí para ilustrar, respuestas de política fiscal y monetaria. Ahí ven en la parte fiscal un montón de alivios que reflejan la capacidad de darles alivios a las personas, alivios a las empresas, bueno, y otro tipo de cosas. Y en el lado monetario también, de alguna manera, una respuesta muy rápida, en algunos casos innovadora, atrevida, cosas que no habían hecho los bancos centrales anteriormente, mostrando la capacidad de respuesta de los pilares básicos de la política macroeconómica. Básicamente, los países que habían construido anteriormente un marco de política macroeconómica sólido, de política monetaria, fiscal y financiera sólido, como es el caso de Colombia, tuvieron capacidad de responder. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Voy muy rápido sobre esto. América Latina fue la región más golpeada por la pandemia. En el año 2020, pues ahí se ve lo amarillo, la barra amarilla. Lo que ocurrió fue y en muertes también, ahí aparece segundo. Después ya meses siguientes, ahí termina en diciembre del 2020, meses siguientes ya es la región con más muertos en el mundo como región. Fuerte caída del PIB. Aquí está ilustrado con 4 países. El que más duro cayó fue Perú, después México, después Colombia, y Chile cayó un poquitico menos. Y eso obviamente está asociado a los obstáculos a la movilidad y todos los otros factores que anotaba anteriormente. ¿Qué pasó con los indicadores fiscales? Se deterioraron. Esos indicadores fiscales se deterioraron. El gasto público como proporción del PIB aumentó en algunas partes. En Colombia, digamos, como proporción del PIB aparece ahí. Eso es el gasto general, es el gasto gobierno central más unas entidades, la forma de hacerlo comparativo y tomando las fuentes del Fondo Monetario. Ahí vemos cómo en Colombia aumentó el gasto, tal vez menos que otros, pero un aumento del gasto, aumentó el déficit, aumentó la deuda pública. Y aceleró tendencias existentes, y este es el punto que quiero anotar aquí, tal vez hacerle un poco más de énfasis, que es crucial. Aceleró tendencias existentes asociadas a la digitalización de las economías. Esto es crucial, y lo más interesante es la forma como las empresas, tanto aquí como en el mundo, en muchos lados, respondieron muy rápidamente. Muy rápidamente. Nosotros, por ejemplo, en el Fondo Latinoamericano de Reservas que presido, fue en cuestión de días, algo que no habíamos pensado, o lo veíamos como algo muy remoto. En cuestión de muy pocos días teníamos la capacidad de poder trabajar todos en la casa o todos en la oficina. Entonces, y así fue todo. Fue una respuesta que muestra la capacidad de respuesta individual, con trabajo en casa, telemedicina, algo que también se hablaba que se iba a dar, pero probablemente algunos de ustedes, muchos de ustedes, han tenido citas ya médicas por internet, por Zoom, por estas plataformas, aprendizaje en línea. Ahí también yo creo que todos estamos teniendo capacidad de ver permanentemente
personas líderes en el conocimiento de temas, teniendo acceso libre a eso, de diseminación de la información, comercio en línea, también hubo toda una revolución, y no solamente en línea, sino también respuestas que daban empresas individuales, por ejemplo, restaurantes que muy rápidamente se acomodaron a llevarle las comidas y las órdenes a la gente a la casa, innovaciones en empaques, etcétera, pagos digitales. O sea, esto lo que genera es, bueno, los mensajes, recibimos un golpe monumental de distintas fuertes, internas, externas, monumental, con enormes consecuencias humanas, pérdidas de vida, pérdidas económicas, etcétera, pero al mismo tiempo, muy rápidamente la sociedad, el mundo, en unas buenas partes y por supuesto en Colombia, mostró la capacidad de responder, de creatividad, de estar entrándonos, todo muy asociado a lo digital, aunque no se limita exclusivamente a lo digital. También hubo cambios en procesos, mejoras de eficiencia, mejoras en innovación, y un potencial enorme hacia lo que viene después. La recuperación, las causas es básicamente que muchas de las otras cosas se revierten. Desafortunadamente no se ha revertido del todo la pandemia, pero los confinamientos sí, los encierros sí. Avances con la vacunación es desigual entre países. Eso es un hecho, y en los países más pobres del mundo todavía tienen niveles bajísimos de vacunación. En América Latina no tanto. Aquí tenemos algunos países como Ecuador, como Chile, como Uruguay, como Argentina, que tienen altos niveles, Costa Rica, altos niveles de vacunación. Colombia ha tenido también progresos importantes, etcétera. Recuperación de China, de Estados Unidos, eso jalona todo, jalona los precios de materias primas, jalona la cantidad importada. Mencionaba el ministro de que las exportaciones llamadas menores van a tener el mejor año, van a tener un año en récord, etcétera. Todo ese tipo de cosas se están viendo, mejoras en los precios, lo hemos visto, el aumento grande que nadie esperaba hace unos meses en los precios del petróleo, en los precios del carbón. Espacios de política monetaria y fiscal, los tuvimos, repito, la medida que se conformó un marco macroeconómico con el tiempo, sólido, fuerte, esos países pudieron, y básicamente estos 4 países que están aquí tienen marcos macroeconómicos con algunas similitudes, tuvieron capacidad de respuesta y han tenido una recuperación fuerte. Consumo reprimido de hogares de altos ingresos, eso no lo veo mencionado acá, pero no se discute, pero sin duda todos tuvimos mucho consumo. Yo acabé de comprar 2 pantalones que no había comprado porque me mantenía encerrado, pero entonces, y así, muchos consumos, los viajes, etcétera, todo ese tipo de cosas, estaba reprimido y viene, y entonces son aumentos enormes de la demanda. Aquí lo que vemos entonces es que menores restricciones de oferta, condiciones externas favorables, impulsos de política monetaria y fiscal, consumo reprimido, y todo eso aumenta la demanda y disminuye restricciones de oferta y explica la recuperación importante que se ha tenido este año. Recuperación tanto en el producto como en el empleo, con rezagos en el empleo, pero veámoslo aquí ya vemos cómo arranca hacia arriba. Esto va solamente hasta el segundo trimestre del año, pero sabemos que eso sigue para arriba. Al lado derecho están las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional para Colombia, por ejemplo, está proyectando 7 punto algo por ciento. Sabemos ya con la información, y lo anotó también el ministro, de que va a ser más. Cálculos de algunos le dan por encima del 9%, cálculos nuestros dan también probablemente por ese lado, o sea que esa barrita amarilla es significativamente más alta. En el caso de Perú también, Perú es uno de los países miembros de FLARA, le hacemos seguimiento, hemos hecho cálculos, nos da muy por encima de lo que aparecía ahí creo que aparece Perú 10%, puede llegar incluso a estar cerca del 13%, entonces hay una recuperación muy importante a partir, digamos, de los factores que anotaba anteriormente.
La tasa de desempleo disminuye de manera gradual y desigual. Ahí lo vemos. Esto va también hasta junio, después va bajando un poco, por ejemplo, en el caso de Colombia. Esto desafortunadamente ocurre, o este es el proceso normal. Viene la recuperación del producto y con un rezago la recuperación del empleo. Muy rápidamente se recuperó el empleo informal. Los vendedores de la calle que estaban encerrados en la casa, cuando pudieron salir afuera, pues inmediatamente salieron, entonces se emplearon. Pero el empleo formal viene, digamos, más asociado a todo ese fenómeno de recuperación del producto posteriormente del empleo, incluso las mejoras en pobreza, las recuperaciones de la pérdida en pobreza, vienen con un rezago incluso posterior. Aumenta el empleo y después van la gente comenzando a salir de la pobreza. Y eso históricamente ocurre así en las economías. Con la inflación y las expectativas de inflación aumentando. La inflación se descolgó de manera muy fuerte el año pasado. El choque de demanda fue más fuerte, incluso el choque negativo de demanda fue más fuerte que el choque negativo de oferta. Y más una serie de precios controlados, etcétera. Bajó enormemente la inflación en todos los países. Ahora se revierte todo eso y factores de oferta y demanda interactúan para que la inflación esté subiendo y por lo tanto los bancos centrales han comenzado a subir sus tasas de interés. Colombia es el de menos, ahí vemos los otros países cómo han comenzado. México comenzó antes, ahí va gradualmente, tiene tasas de interés bastante más altas que las que tienen los otros países, pero vemos eso, los bancos centrales han subido las tasas de interés. Aquí vemos las perspectivas de crecimiento del Fondo Monetario del 2021 a 2026, ya el 2021 las vimos. Para el 2026 ahí están las tasas de crecimiento, Colombia y Perú los que crecen un poquito más. Esos son los cálculos que ellos publicaron la semana pasada y publican esta gráfica del lado izquierdo que es muy interesante y preocupante de alguna manera. Es que la región como tal ha tenido una recuperación, probablemente va a ser ese azul que aparece antes de la línea roja, a voltear así la tendencia, probablemente va a ser más arriba porque los crecimientos son mayores de los que tienen proyectados para el 2021, pero el punto es que muestran que de aquí a 2026 no recuperamos como región, no recuperamos los niveles que traíamos si hubiéramos crecido con la tendencia de crecimiento que tenían las economías previo a la pandemia. El gran reto entonces, ¿cuál es? Es que esa gráfica no sea así, sino que esa gráfica incluso se mueva y llegue y se mueva a los niveles mínimo, a los niveles que están en la línea punteada y ojalá más, que haya aumentos en el crecimiento para que tengamos mucho mayor capacidad de crecer, de generar empleo, de reducir la pobreza, etcétera, en todos los beneficios del progreso y del crecimiento alto y sostenido. Ese es un enorme reto que tiene unas cosas que probablemente es lo que están detrás de ese tipo de proyecciones. Acumulación excesiva de deuda pública en algunos lados. Decir que la deuda pública, ¿cuánto es excesiva? Es muy difícil. Excesivo es cuando simplemente no lo quieren financiar a uno. Ahí se enredó. Ahí se enredó. Hay condiciones externas, tasas de interés muy bajas que han permitido de alguna manera también o han ayudado a que los países hayan podido aumentar fuertemente su deuda pública y se las hayan financiado y lo puedan haber financiado. Entonces, no sabemos cuánto es el excesivo. El excesivo va a variar entre países, ni las condiciones, cuándo, pero sin duda ha aumentado a nivel de la deuda pública de nuestros países, ha aumentado a niveles que pensábamos que no íbamos a llegar a ver no los íbamos a ver, digamos, en los años siguientes. También hay deuda privada, deudas empresas que están fuertemente endeudadas. Eso genera en la necesidad de servir la deuda, le quita fondos para la inversión y para el mismo crecimiento de las empresas. Salidas de capitales o paradas súbitas, lo pongo aquí, pero esto, si hay algo que fuera
drástico y duradero sobre esto, pues no tendríamos esa tendencia como está ahí, pero porque los impactos son muy fuertes, los hemos visto históricamente en la región. Desaparición de empresas eficientes, probablemente muchas empresas que pararon eran eficientes, que podían competir. Ahí hay una pérdida, digamos, de producción y de productividad, de conocimiento, de institucionalidad, etc. Sobrevivencia de empresas ineficientes. También puede haber ese caso. Empresas ineficientes que de alguna manera han sido apoyadas y siguen viviendo en el mundo de la ineficiencia. Eso también genera reducciones podría generar reducciones en productividad. Los llamados zombies, empresas zombies son muy comunes y ha pasado mucho en las crisis fuertes, en los posteriores a crisis fuertes. Recuperación lenta o pérdida de empleo. Si aprenden habilidades, la gente pierde el trabajo, va perdiendo habilidades. Hay cambios sectoriales, probablemente hay empresas que estaban en un sector que tienen que modificarse y si no lo logran hacer, pues no pueden seguir. Y si la persona no se adapta a las nuevas tareas, pues entonces no puede recuperarse y va perdiendo habilidades. Pesimismo sobre la recuperación y falta de deseo de toma de riesgos, eso también es una posibilidad. Creo que es muy importante que pensemos que podemos salir de eso, que recordemos eso que analizaba anteriormente, todas las fuentes de innovación y de creación que este choque nos ha generado asociados a lo digital, pero no solo a lo digital. Y ahí tienen, por supuesto, cada empresa individual un potencial de mejoras y de explotación muy grandes, algunos más, algunos menos, pero digamos, hay una fuente importante de la innovación que es fuente central del crecimiento de la productividad, que puede llegar de alguna manera en la forma como se vayan comportando las empresas y los gobiernos y las acciones de política pública pueden llegar a compensar y que lleváramos esa proyección que tiene el fondo hoy, que es paralela a la anterior, pero con un menor nivel, a llevarla al menos al nivel que traíamos de tendencia anterior. Recapitulación y ya con esto termino. América Latina es altamente vulnerable a choques macro y otros. Ahí lo vimos, fue muy vulnerable a la pandemia. No es casual, digamos, que haya sido la región más golpeada, con más número de muertos per cápita, digamos, como región, aunque todavía existe, no sabe uno si después vengan otras regiones que lo sobrepasen. En décadas recientes, algunos países de la región han mejorado su marco de política macroeconómica y aumenta su capacidad de respuesta a los choques, o sea, aumenta su resiliencia macroeconómica. Colombia es el típico ejemplo de esto, con el marco de política monetaria, con inflación objetivo, flexibilidad cambiaria, lo fiscal, que tuvo su regla fiscal, el marco medial de mediano plazo, etcétera, y lo financiero de la superintendencia, su funcionamiento, que esto es un punto muy importante que tal vez faltó poner aquí, o tal vez no me faltó poner aquí, es que los sistemas financieros han mostrado fortaleza. A esto, lo que habría sido absolutamente, o sería absolutamente desastroso, es que a todo lo que ha pasado se le agregara un problema de inestabilidad financiera, de incapacidad del sistema financiero de cumplir sus funciones que son fundamentales para el buen funcionamiento de la economía. Eso no se ha dado y eso es una cosa que está dentro de ese marco de política que anotaba ya anteriormente. Sin embargo, la informalidad, la pobreza, la desigualdad de ingresos y de riqueza y la debilidad de los sistemas de salud y educación, entre otros, inhiben la resiliencia de la economía y de la sociedad en general. Eso lo vimos. La informalidad, por ejemplo, los altos niveles de informalidad es parte de lo que explica, por ejemplo, por qué tantos muertos, por qué tanta dificultad para que la gente se mantuviera en las casas, etcétera. Pues si no salían, no comían. Bueno, y así podíamos llenarnos aquí de ejemplos. La pandemia hizo más visibles las debilidades de nuestras economías y sociedades al tiempo que aceleró tendencias y creó oportunidades para un crecimiento mayor y más inclusivo. O sea, nos pegó un golpe, nos hizo ver
claramente las debilidades, cómo todos terminamos mal viviendo en un mundo con alta informalidad, con desigualdad, con pobreza, con todo ese tipo de cosas. Tenemos más conciencia. La recuperación económica y las enseñanzas aprendidas abren espacio para que los sectores público y privado, y esto digamos es el mensaje central, aquí hay enormes cosas para que los sectores públicos y privados unan esfuerzos dirigidos a un crecimiento autosostenido y mucho más inclusivo. ¿Esto qué tipo de alianzas? Alianzas que tengan que ver, por ejemplo, con educación, alianzas con la posibilidad de mejorar la calidad del empleo, aumentar el empleo, y todo el tipo de alianzas que pueden mezclarse, como veíamos en todas esas tendencias que son positivas, que vimos o que nos hizo visible y nos pegó un sacudón que nos hizo responder muy rápidamente a partir del golpe de la pandemia. Y para terminar acá una frase, esta frase se la saqué en una presentación de mi señora, me gustó mucho, la pongo aquí, de un exalcalde de Chicago, Rahm Emanuel, que dice: nunca permitas que una crisis se desperdicie, es una oportunidad para hacer las cosas que alguna vez pensaste que eran imposibles. Yo creo que eso es lo que está ahí. Aquí vimos muchas de las cosas que hicimos. En la respuesta a la pandemia pensamos que eran imposibles, o que se iban a dar, pero que se iban a dar por allá en el futuro. Y en semanas, en horas, hubo empresas que fueron, Unilever, por ejemplo, es un caso. Unilever en 2 días pasó de producir desodorantes a producir gel y cosas de desinfectantes. En 2 días cambió completamente, y así hay una cantidad de ejemplos. Y aquí locales también una cantidad de ejemplos de lo que pasó. Eso es innovación, eso es aumentos de productividad, eso es crecimiento futuro. Así que este era el mensaje que les quería dejar y le agradezco a ustedes la atención. Muchas gracias.